ser edificados por medio de su palabra, ser instruidos por medio de ella. Vamos a orar una vez más, pidiendo de que Él hable a nuestras vidas a través de su palabra, que con la ayuda de su Espíritu Santo podamos entenderla, podamos aplicarla a nuestras vidas, podamos guardarla, Señor, ponerla en práctica. Señor, somos dependientes de ti, somos necesitados de la ayuda de tu Espíritu para poder asimilar esta palabra tuya, Señor. Reconocemos que por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer, por nuestras fuerzas, Señor, no lo podemos hacer, sino que necesitamos de que tú obres en nosotros, Señor. Esta palabra viva, eficaz, Señor, que tenga cabida en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica, amarla, atesorarla, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses. Ya es la anteúltima prédica y estamos en la parte de instrucciones. Son unas instrucciones finales de Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 18, vamos a estar viendo hoy. Y dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Recordando un poco el contexto de esta carta, gracias. Pablo escribe esta carta en respuesta a la noticia que había traído Timoteo de la iglesia de Tesalónica, y en su gran mayoría la noticia fue positiva, buena, pero había algunos detalles, algunas noticias que no eran tan buenas. Había actitudes de los hermanos en la iglesia de Tesalónica que debían ser corregidos. Había hermanos que se estaban comportando de una manera desordenada, y estas instrucciones Pablo le da para corregir estos asuntos. Y entonces Pablo da una serie de instrucciones de cómo debe ser la actitud de un cristiano, y hoy vamos a ver cómo debe ser la actitud de un cristiano en tres aspectos: actitud hacia los líderes, actitud hacia los hermanos en general, y una actitud o actitudes internas que se manifiestan para con Dios o se expresan para con Dios. Así que son estos tres aspectos de instrucción que vamos a ver: actitud hacia los líderes, hacia los hermanos y actitud interna. Pero antes de entrar en detalles de estas instrucciones, quiero aclarar dos cosas. La primera es que, como venimos viendo, esta carta fue dirigida a la iglesia, fue escrita para cristianos en particular, ¿no es cierto? El primer versículo de esta carta dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en Jesucristo. Así arranca la carta, ¿no es cierto? Y nuestro texto, nuestro capítulo 5, 12, dice: os rogamos, hermanos. Entonces Pablo le está escribiendo a los hermanos de Tesalónica, y le dice: hermanos, os rogamos que reconozcan a los que trabajan
que amonesten, alienten y sostengan a los hermanos, estén siempre llenos de gozos, orando y dando gracias. Entonces va dirigido a hermanos. Entonces podemos ver que va dirigida a creyentes. Entonces, si sos alguien que cree en Cristo, ya sos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estas instrucciones son para vos, ¿eh? No solo para aquellos de Tesalónica, porque Pablo dice al final de la carta, en el 5:27, dice, les encargo solemnemente por parte del Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Así que a los creyentes va dirigida esta carta. Ahora, teniendo en cuenta que esta carta y en particular estas instrucciones va dirigida a hermanos, lo que quiero aclarar es que cumplir estas instrucciones no nos va a hacer más cristianos, ¿eh? Quiero que evitemos el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es querer lograr ser hijo de Dios por medio de cumplir mandamientos, ¿eh? Entonces quiero que evitemos eso. Quiero que veamos estas instrucciones a la luz del Evangelio. Y también a las personas que no pertenecen a la iglesia, veo que hay algunos nuevos, visita, a personas que también puede ser que no crean en Cristo, quiero aclarar que obedecer o mirar estas instrucciones como para obedecer no nos hace cristianos, ¿eh? Así que obedecer, por ejemplo, a los líderes, someterse, trabajar, buscar un trabajo para involucrarse en la iglesia, no te va a hacer parte de la iglesia, no te va a hacer un hijo de Dios. Lo que quede claro, debe quedarnos claro que lo que nos hace cristianos y parte de la iglesia es solamente Cristo, ¿eh? Nosotros todos los que ahora somos cristianos no éramos un día el pueblo del Señor, no éramos sus hijos. Escuchábamos el domingo pasado y Efesios también hoy, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos las corrientes de este mundo, haciendo nuestra vida, ¿no es cierto?, siguiendo los deseos de la carne, y dice Efesios que por naturaleza éramos hijos de ira, estábamos en tinieblas, lo mismo que todos los demás. Y Efesios 2:4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia es que somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que Cristo hace con nosotros, o lo que hizo con nosotros, ¿no es cierto? Dios nos hizo sus hijos por medio de Cristo, nos hizo ahora formar parte de su pueblo y estamos unidos a Él y somos ahora miembros del cuerpo de Cristo. No nos salvó y nos dejó a la deriva, sino que nos hizo formar parte de su cuerpo. Y eso es lo segundo que quiero aclarar. Ahora somos sus hijos, somos su pueblo, somos la iglesia del Señor y Cristo reina hoy sobre su iglesia. No se puede separar a Cristo de su iglesia. Quiero aclarar este punto porque muchos caen en el error de creer que pueden tener una relación con Cristo, pero no con su iglesia. Dicen, yo creo que Dios es el creador, yo creo que Él es bueno, lleno de misericordia, de amor, envió a su Hijo para que perdonar mis pecados, pero no quiero saber nada con su iglesia. O también podemos caer en el error de que le doy una cierta importancia, sería Cristo es
importante, pero la iglesia no es tan importante como si se tratara de un invento humano. Y Colosenses, Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1, 17 y 18, hablando de Cristo, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces no podemos separar a la iglesia de Cristo. Querer separar a la iglesia de Cristo es como querer cortarle la cabeza a un cuerpo y querer tener una relación solamente con la cabeza. 1 Corintios 12:27 dice también: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Y a qué voy con estas aclaraciones? En primer lugar, quiero dirigirme a las personas que no son cristianas, que estas palabras también pueden ser para vos en esta noche, porque nosotros, ninguno de los que estamos acá, éramos cristianos, éramos igual que vos, no amábamos a Dios, no obedecíamos a Dios, lo que Él manda como creador y dueño de todo lo que existe, y eso nos constituye en pecadores y merecedores de la muerte, del castigo y de la ira eterna de Dios. Pero si hoy en esta noche hay una convicción en tu vida de pecado y quieres abandonar esa vida que estaba separada de Dios y realmente te arrepientes de tus pecados y te arrepientes de haber pecado contra Dios, puedes venir a Cristo y creer en Él. ¿Qué quiere decir venir a Cristo? Es mirar a Cristo en su vida cumpliendo en tu lugar lo que vos jamás pudiste y no puedes llegar a cumplir con la demanda de Dios. Es también mirar a Cristo o creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo, es también mirar a Cristo en la cruz muriendo en tu lugar. Esa es la puerta de entrada al cielo. Es Cristo en tu lugar. Eso es creer en Cristo. Es creer que yo no pude ni puedo, pero Él sí pudo en mi lugar. Y si crees esto, pasas a ser un hijo de Dios, a formar parte de Él, de su cuerpo. Ahora sos un miembro de su cuerpo, donde Él es la cabeza, donde Él es tu Señor y te va a guiar por sendas de justicia, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, va a confortar mi alma y me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Y ahora, si ya somos cristianos, si ya somos miembros de la iglesia del Señor, estas instrucciones también nos hacen ver la importancia de la iglesia y del cuidado del Señor por sus hijos. Él se ocupó, como dije, no nos dejó a la deriva, Él se ocupó de formar la iglesia y donde como miembro podemos ayudarnos unos a otros y servirnos y por medio de ella alimentarnos o alimentar a su pueblo con su palabra. Él nos pastorea, como decía. Él nos guía por senda de justicia a través del hermano, a través de los que nos exponen la palabra. Y estas instrucciones son para vos y para mí como iglesia y debemos tomarlas en seriedad, estas instrucciones que vamos a ver. Él fundó la iglesia, Él compró con su sangre esta iglesia y tenemos la esperanza eterna que con Él, o tenemos la esperanza eterna de que estaremos con Él para siempre. Pero muchas veces pasa que le damos
poca importancia o menos importancia a la iglesia que a cualquier institución humana de este mundo. Y ponemos a pensar, llegar tarde al trabajo, faltar al trabajo, para muchos es ni pensarlo. Realmente no es joda faltar al trabajo, porque sabemos que nos pueden echar, ¿no es cierto? Nos pueden despedir. O pensar qué pasaría si voy a mi trabajo o a cualquier institución en la cual trabaje y no hago ninguna tarea. Me voy solamente y hago presencia y me vuelvo a la casa. ¿Qué va a decir el jefe? ¿Qué va a pensar el director? O faltar al colegio. ¿Qué va a pasar si falto a facultad, no le tomo responsabilidad? No hacer la tarea, no rendir los exámenes. Me van a desaprobar, ¿no es cierto? Llevar a los chicos a la escuela, al colegio, tiene que ser puntual, no podemos faltar. Pero en la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud para con esta institución que decimos que es de nuestro Señor? ¿Cuál es la importancia que le damos? Pensamos, bueno, tal vez no pasa nada, hasta ahora no sé ni cuál es mi don, no sé ni en qué puedo servir. Si anda alguien mal en la iglesia, le pego una criticada un poco y listo. El pastor, los líderes, esto no sabe nada, están todos equivocados, siempre tienen algo. Si falto no pasa nada, total, de la iglesia no me van a correr, ¿no es cierto? Y me ponía a pensar, imaginar, ¿qué pasa si vamos al trabajo con esa actitud, faltando, no haciendo la tarea? Hermanos, esta no debe ser la actitud de un cristiano en la iglesia. Debemos procurar ver a la iglesia con la importancia que la dio Cristo, santificándonos y procurando la santificación de los demás hermanos. Él vino a limpiar una iglesia. Dios nos salvó y nos hizo miembro ahora de su cuerpo para que funcionemos como miembros. Y en nuestro texto de hoy, como le dije, encontramos tres actitudes que debemos tener nosotros como cristianos. Y la primera es actitud hacia los líderes. El versículo 12 nos dice que reconozcamos, y el 13 dice que tengan en mucha estima y amor a los que trabajan entre vosotros, a los que presiden. Y prácticamente esta palabra reconocer o tener estima y amor son sinónimos. La idea es que por causa de su trabajo, de su obra dentro de la iglesia, nosotros los reconozcamos, que lo valoremos, que estas personas sean estimadas y amadas por nosotros. Y esta actitud es hacia los que trabajan. Todos aquellos que se están esforzando, puede ser que sean personas oficialmente reconocidas o no, pero la idea es reconocer, valorar, estimar a aquellos que se están esforzando por llevar a cabo la tarea del Señor, esa tarea de predicar el Evangelio, de explicar el Evangelio, de aplicar ese Evangelio de Cristo a situaciones particulares, de advertir, de amonestar, de ayudar, de alentar. Debemos nosotros valorar esos dones que Dios ha dado a la iglesia. Entonces es de una forma general, podríamos decir, a todos los que están trabajando. Y también dice a los que predicen en el Señor.
a los que presiden en el Señor, a esos pastores que gobiernan bien, como dice Timoteo, a los que velan y se ocupan de la iglesia. El Señor nos manda en su palabra a reconocerlos, a estimarlos. Y hay muchas formas de reconocer, de demostrar estima, de mostrar amor a estas personas que están trabajando, a estos líderes o a estos pastores. Pero podemos ver algunas instrucciones dentro de la Biblia, por ejemplo, Hebreo 13, 17 dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta al Señor algún día. Hebreos 13, 18, orad por nosotros, decía. Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablan en la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y nuestro texto de hoy, al final del versículo 13, dice: teniendo paz con ellos, no generando peleas, pleitos, sino tratando de llevar adelante la obra, de tener paz con los que os dirigen. Y no estoy hablando de negociar el error a cambio de la paz. Y acá en este texto nos está hablando de que reconozcamos o de que amemos o de que estimemos a aquellos que se llaman pastores y que usan el título para aprovecharse de las personas, poniendo como excusas textos, por ejemplo, como estos que acabamos de ver, en el cual nos manda a amar, a obedecer a los pastores. Hay muchos que se aprovechan de esto y despluman a la iglesia, se aprovechan de la iglesia, pero nosotros veíamos que Pablo no fue su actitud, él no dejó ejemplo de lo que era un pastor. Veíamos, creo que era en el capítulo 3, como una madre, como una nodriza que cuida a sus propios hijos, dice: yo los cuidé, los amé, como un padre. Acá está hablando a los que presiden en el Señor, dice, a esos pastores que son llamados realmente por Dios y se sujetan al Señor y cumplen con los requisitos de pastor, como ya vimos en unos capítulos anteriores. A esos son los que debemos reconocer, estimar y amar. Y no por el título que tenga, no porque se le haya llamado pastor, ni por ser quien es, sino por su trabajo, dice, por su labor. Ellos están cumpliendo el mandato del Señor, ellos están sirviendo al Señor. Y nosotros honramos al Señor cuando reconocemos y estimamos a sus siervos. La iglesia es un organismo vivo, pero también es una organización. Y así como en la Trinidad hay un orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios diseñó que en su iglesia haya pastores para que dirijan y cuiden el rebaño, para que velen por su iglesia. Y Cristo mismo nos dejó también ejemplo de esto. Él siempre honró al Padre, obedeciendo en sumisión a la voluntad del Padre. Del mismo modo, nosotros podemos honrar al Señor obedeciendo sus instrucciones de reconocer a los que nos presiden en el Señor. Así que, en resumen, a los que trabajan y nos guían en el camino del Señor, a los que nos guían en la palabra del Señor, debemos reconocerlos, estimarlos, amarlos, y de esa manera vamos a estar honrando al Señor también. La segunda instrucción o segunda actitud que debemos tener nosotros como cristianos es hacia los hermanos. Primero veíamos hacia los líderes y ahora hacia los
hermanos. Y en este punto vemos tres amonestaciones que le dio Pablo a esta iglesia y de las cuales podemos aprender cómo debe ser nuestra actitud para con los hermanos. Y dice que amonesten a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo y que sostengamos a los débiles. Y yo pensaba, y puede preguntarse usted también, ¿cuál es la más difícil para usted llevar a cabo? ¿Amonestar a los ociosos? ¿Alentar a los de poco ánimo? ¿O sostener a los débiles? Pero luego de pensar cuál puede ser la más difícil para usted, piense por qué. ¿Por qué le resulta difícil llevar a cabo esta tarea con los hermanos? Y la verdad que ir a decirle a un hermano ocioso que es un vago y que el Señor nos manda a trabajar no es nada fácil, ¿no es cierto? Nadie, yo creo que tendrá la facilidad de ir a decir esas cosas. Pero en estas situaciones es donde podemos quedar expuestos, donde puede quedar expuesto nuestro corazón. Porque si nosotros estamos viendo que mi hermano es un ocioso y no anda trabajando y anda desordenadamente, y no voy a molestarlo por miedo a que se enoje conmigo, o que piense mal, o que me responda mal, o lo que fuera, estoy poniendo en primer lugar, o me estoy poniendo en primer lugar yo, y no al Señor que me manda a amonestar a ese hermano. A Juan el Bautista le costó la cabeza decirle a Herodes que no era lícito tener la mujer de su hermano. Y obedecer al Señor muchas veces tiene un costo, pero también tiene muchas recompensas. Tal vez este hermano se enoje al principio, pero al recapacitar te lo agradezca y habrás salvado a tu hermano. Tal vez demande tiempo corregir, amonestar, sostener a un hermano. Tal vez demande recursos, animar a un hermano que está de poco ánimo por la pérdida de un ser querido, como le estaba pasando a los tesalonicenses. Ellos se preguntaban qué pasa con los seres queridos que murieron. O puede que te toque sostener y acompañar a un hermano débil que está luchando con un pecado. Pero Dios nos manda a hacerlo. Y estos deberes, estas actitudes que debemos tener, son para toda la iglesia. Tal vez estés o estabas pensando que esas tareas es solamente para el pastor o para los líderes o para personas superiores o no sé quién, pero como dije al principio y por eso aclaré, esta carta fue escrita a la iglesia y en particular comienza este texto diciendo a los hermanos. Así que estas instrucciones, estas actitudes deben verse en todos los cristianos. No es solo, como dije, para los pastores o líderes. A veces la actitud es, mira aquel hermano, eso que anda haciendo es pecado, le vamos a contar al pastor a ver qué puede hacer porque anda en pecado. O decimos por ahí, mira aquel hermano anda de poco ánimo, pero el pastor o los líderes no andan haciendo nada, parece. No es así. Si sos de hablar así, pensar así y no hacer nada, quiero decirte que está mal. Si ves la necesidad en un hermano, vos sos el primer indicado
en socorrer al hermano. No es delegar la tarea a otro. Es nuestra responsabilidad. Debemos ser miembros responsables y ocuparnos de nuestros hermanos. Así que si no sabías qué hacer en esta vida de iglesia, ya te podés ir dando cuenta que hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer en la iglesia. Y no mirando si el hermano se merece o no que le ayude, porque tampoco nosotros merecíamos que Cristo nos ame de tal manera y venga a salvarnos. A Él le costó la vida salvarnos y nos manda a nosotros que en amor también amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo y sostengamos a los débiles. Y no por un momento solamente y decir, bueno, yo ya le dije ya, o yo ya hice mi trabajo de ir a avisarle o decirle, sino que el texto dice que seáis pacientes para con todo. Y la idea es de no abandonar a este hermano en esa situación, sino que más que nada apegarnos a él y con paciencia proveer la ayuda espiritual y moral si es necesario a ese hermano. Piense y recuerde siempre esto. ¿Cuánto tiempo fue la paciencia del Señor cuando vos vivías en pecado rechazando al Señor? ¿Cuánta paciencia nos tuvo el Señor? Merecíamos todo ese tiempo que Dios nos mande al infierno por estar rebelde contra el Señor. Incluso piensa ahora, mira al Señor ahora, cuánta paciencia tiene con vos cuando pecas de nuevo. Él con paciencia como un padre, de alguna manera usa a un hermano para que te amoneste, te aliente o te corrija. Así que hermanos, en lugar de rechazar rápidamente a alguien, ya sea desordenado, ya sea alguien de poco ánimo o débil, debemos mostrar paciencia como Cristo muestra con nosotros. Y no solamente que debemos ser pacientes con los demás, sino que como iglesia debemos mirar a otros miembros que también estén llevando a cabo la tarea esta que nos encomendó la palabra. Debemos mirar que otros miembros también lo hagan, el hecho de amonestar, de sostener, de corregir. Nuestro deber no es tan solo amonestar, alentar o sostener a los débiles, sino también debemos mirar que los demás hermanos también estén haciendo esta tarea. El versículo 5:15 dice, miren que ningún hermano pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Así que si algún hermano si nosotros vemos que algún hermano está pagando mal por mal, ya sea a otro hermano o a uno de afuera que no es cristiano, debemos exhortarlo. La idea es que nosotros no hagamos justicia por mano propia, como decía o como dice Romanos 12:17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
¿Se entiende? Estas son actitudes que nosotros debemos tener para con los demás, para con los hermanos, y también en esta parte hablamos para con los de fuera. No pagar mal por mal. Dejamos la venganza al Señor. Nosotros es nuestra responsabilidad amar. Así que después de orar, si vemos a alguien pagando mal por mal, vemos a alguien que no está haciendo la tarea, después de orar y con el amor de Cristo, usted puede ir tranquilamente a ese hermano, incluso con estos versículos, y decirle: yo veo esta situación y las Escrituras nos manda a no pagar mal por mal. Mateo 5, 44 y 45, Jesús dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es nuestro Padre. Y así Él nos trató a nosotros, y así quiere que nosotros tratemos a los demás. Entonces, esta es la actitud de los hijos de Dios para con los demás. Amonesta, alienta, sostiene a los hermanos con mucha paciencia, mientras mira que otros también estén llevando a cabo. Está atento a que nadie pague mal por mal, sino que siga lo bueno para con todos. Y aún nos falta un punto, y tenemos bastante tarea ya para la casa, ¿no es cierto? Empezar a poner en práctica estas instrucciones de parte del Señor. Y el último punto es la actitud interna. Veíamos la actitud para con los líderes, nuestra actitud como cristiano para con los demás hermanos e incluso para con los de afuera. Y el punto 3 es la actitud interna que nosotros debemos tener como cristianos. En los versículos 16 al 18 encontramos cuál debe ser entonces nuestra actitud interna y cómo esta actitud del interior, ¿no es cierto?, debe expresarse hacia Dios. Y se nos da en este punto 3 amonestaciones realmente maravillosas y prácticas que están muy relacionadas entre sí. El 16 dice: estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la primera actitud interna que nosotros debemos tener es la de estar siempre gozosos. Estar con gozo tampoco quiere decir que estemos libres de tribulaciones. En este mundo siempre hay algo, siempre pasa algo, ¿no es cierto? Y no se crea el único que está pasando por tribulaciones o que le pasa algo. Creyentes o no creyentes, en esta vida pasamos por momentos difíciles. Todos tenemos algo que nos atribula por ahí, pero la diferencia está en que los cristianos podemos estar gozosos en medio de las tribulaciones. Primera Tesalonicenses 1, 6 y 7 dice, veíamos cuando en este primer capítulo: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, Acaya, que han creído. Ellos, a pesar de estar sufriendo terrible persecución, de que le habían metido preso, ellos recibieron la palabra del Señor con gozo e incluso fueron ejemplo para las demás iglesias, el amor que tenían por el Señor. Y los tesalonicenses, como dije, recibieron esta palabra con gozo en el Espíritu, y de esa manera imitaban a Pablo y a Jesús también, que a pesar que ellos, Pablo y Jesús mismo también, fueron atribulados, siempre estuvieron llenos de gozo. ¿Y cuál es
esa palabra que llena de gozo en el espíritu a un creyente a pesar de estar pasando tribulaciones. Si vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, Primera Pedro 1:5 dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse o para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo gozáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la palabra que llena de gozo al cristiano en medio de las tribulaciones. En resumen, lo único que a nosotros nos puede dar, o a una persona, cualquiera sea, puede darle gozo en esta vida, es creer en Cristo, tener la firme convicción de que Cristo llevó tus pecados en la cruz y de que ahora sos una persona salva, aguardando ese regreso de Cristo para estar para siempre con Él. Si estamos firmes en esto, vemos a todo lo demás como pasajeros. Vemos ese regreso de Cristo inminente, deseando su pronta restauración y ser librado de este cuerpo de pecado, de este mundo lleno de tribulaciones y problemas. Pero cuando estamos firmes en esta fe, en esta salvación, en esta esperanza, las tribulaciones quedan en segundo lugar. Porque situaciones externas de esta vida o pensamientos incluso internos generan el peligro de que ese gozo por su salvación y por su esperanza desaparezca de nuestras vidas como cristianos. Pablo pasó 1001 y nos dicen que ustedes estén siempre gozosos. Y entonces podemos preguntarnos, ¿estoy gozoso? ¿Estoy gozándome en esta salvación en Cristo? ¿Estoy gozando, estoy teniendo ánimo, aliento en esta esperanza del regreso de Cristo? Y puede pasar que a veces solo tengas el recuerdo del gozo, pero que ahora ya no está. Desapareció el gozo de la salvación. Solo recuerdo al principio cuando creí en Cristo, o momentos donde sentí mucho gozo por su salvación, pero ahora no está. Y podríamos entonces preguntarnos, ¿cómo se hace para estar gozosos siempre? Y si esta es tu situación en donde tribulaciones, pruebas, cosas de la vida, pensamiento opacaron ese gozo, te hago la pregunta, ¿hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no oras? Sería, ¿está opacado el gozo? ¿Desapareció el gozo? ¿Y hace cuánto no orás? ¿Hace cuánto no te tomas el tiempo necesario para llevar tus angustias, tus tristezas al Padre Celestial? Él es el único, o en Él es el único que nosotros podemos encontrar alivio y gozarnos en tiempo de angustia y de tristeza. Es el único al cual podemos llevar nuestras necesidades, nuestras tribulaciones, nuestros problemas.
Filipenses 4:6 dice, por nada ustedes estén afanosos, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Prestó usted atención que cuando deja de orar, comienza a menguar su gozo en el Señor? ¿Se da cuenta de esa relación? Deja de orar y ya empiezan a aflorar las situaciones de la vida, las tribulaciones, las pruebas. Vemos el mundo y no vemos la salvación de Cristo. Se empieza a opacar ese gozo en Cristo. Por eso es que esta segunda actitud interna que nosotros debemos tener, que todo cristiano debe tener, es la oración, y está muy relacionada con la primera, que es tener gozo, y la segunda es oren sin cesar, dice Pablo. Tengan gozo, oren sin cesar. Y cuando dice sin cesar, está diciendo que la oración debe ser constante. Debe haber una regularidad en el hábito de orar, manteniéndonos aferrados de la mano de Dios en medio de todas las circunstancias de la vida. La oración constantemente, un hábito de orar sin disminuir, es una actitud interna para con Dios de todo creyente. Así que debemos gozarnos, orar y por último, den gracias en todo o por todo. Y esta es otra actitud interna de todo cristiano para con Dios. Otras traducciones dicen acerca de dar gracias por todo, dice, en toda situación den gracia, en toda ocasión o en cualquier circunstancia, en todo momento y circunstancia, ustedes den gracias a Dios. La idea es que en todas las circunstancias estemos agradecidos a Dios, y esto incluye aflicciones. Y podemos preguntarnos cómo puedo dar gracias a Dios por las aflicciones. Romanos 8:28, conocido texto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas colaboran para el bien de sus hijos. Romanos 8:36 también dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Una tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o más adelante la vida, la muerte? Antes del 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que podemos estar confiados que Cristo nos ama con un amor de tal manera que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Cristo. Ninguna de estas cosas pueden separarnos de Cristo, por lo tanto no nos harán daño, sino que más bien podemos estar agradecidos porque va a contribuir, no nos va a separar, sino que nos va a ayudar a alcanzar la meta que Dios ha predestinado para nuestras vidas. Por eso es que nosotros podemos estar agradecidos al Señor en toda circunstancia, confiando de que Él o que en Él somos más que vencedores. Que esas cosas no nos van a separar del Señor. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por estas instrucciones. Queda ponerlas en práctica como iglesia. Debe quedarnos en claro que debemos tener estas actitudes de honrar o de obedecer a nuestros o a los que trabajan en el Señor, reconocerlos, amarlos, tenerlos en estima. Para con los hermanos debemos velar por nuestros hermanos, amonestar, sostener, ayudar a nuestros hermanos que estén pasando por alguna situación difíciles, y como veíamos últimamente, esa actitud interna como cristiano de estar siempre gozosos, orando y agradeciendo a Dios por todo. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre en esta noche. Señor, ayúdanos a querer esta palabra, Dios, que
que nos refresque, que veamos como una palabra tuya, confiando de que tú la has dejado para el bien de tus hijos, Señor. Ayúdanos a ponerla en práctica. Danos corazones dispuestos a obedecerte, Señor, a honrarte, a glorificarte, Señor, a ocuparnos dando la importancia a tu iglesia, cuidando, Señor, de nuestros hermanos, ocupándonos de ellos también, Señor. Danos amor, así como tú nos amaste, Señor, ayúdanos a amar. Bendecimos tu nombre, Señor, y rogamos como iglesia que tú edifiques a tu cuerpo, Señor. Edifiques a tu iglesia. Y si hay alguien aquí, Señor, que aún no ha creído en tu Hijo Jesús, oramos que tú des convicción de pecado, Señor, te des arrepentimiento, fe en Jesucristo para que pueda tener vida eterna en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.